La historia completa de los ángeles, querubines, serafines, vigilantes y Lucifer. Categorías de ángeles. Número 1. Ángeles ordinarios. Ya sea que hayas servido o no en las Fuerzas Armadas, estoy seguro de que conoces cómo el ejército clasifica a sus reclutas. En el ejército, por ejemplo, tenemos generales en la cima, y luego descendemos a través de coroneles, mayores, capitanes y tenientes, y los soldados también pueden ser reconocidos por diversos rangos y funciones. ¿Sabías que Dios también categoriza a los ángeles? Nuestro Dios es un Dios organizado. La hueste celestial, en un sentido general, probablemente el grupo más grande de ángeles es el que podríamos llamar ángeles ordinarios. La mayoría del tiempo, cuando se mencionan ángeles en la Biblia, son estos ángeles, de otra forma no identificados, los que están siendo referidos. Hablar de ángeles ordinarios, sin embargo, parece ser una contradicción en sí mismo, ya que ¿cómo podemos considerar a estos seres extraordinarios, increíbles, únicos y especialmente creados como rutinarios? Pero en este sentido, esa designación es apropiada cuando la contrastamos con las varias órdenes especiales de ángeles a las cuales se refiere la Biblia. Número 2. Querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angelical en aparecer en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva de la gracia. Génesis 3 registra los eventos en el jardín del Edén. Habiendo violado el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sería probable que Adán y Eva extendieran sus manos y tomaran también del árbol de la vida, y comieran y vivieran para siempre. Como resultado, fueron forzados a dejar su paraíso terrenal, pero ¿qué habría impedido que Adán regresara al jardín y desobedeciera a Dios nuevamente? La respuesta se da en este versículo, Génesis capítulo 3, versículo 24. Así, él expulsó al hombre, y al este del jardín del Edén, posicionó al querubín y la espada flameante que giraba en todas las direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Qué terrible situación habría sido si Adán hubiera comido del árbol de la vida, y así estuviera perpetuamente establecido en su estado caído. Dios envió un contingente de gloriosos y confiables querubines para guardar el acceso al árbol para evitar eso. No sabemos cuál fue la reacción de Adán al presenciar a estos gloriosos querubines por primera vez en la historia humana. Tal vez admiración, miedo y maravilla sean todas emociones que vienen a la mente. Adán se dio cuenta de que su transgresión lo había cortado de la compañía y presencia de un Dios santo. Curiosamente, la siguiente ocurrencia de los querubines en la Biblia involucra recuperar lo que se perdió. Moisés, en Éxodo 25, recibió instrucciones específicas y detalladas sobre cómo hacer varios artículos de mobiliario que serían usados en el tabernáculo. El Arca de la Alianza y el propiciatorio, donde Dios prometió encontrarse y comulgar con Moisés, fueron los primeros en ser detallados. ¿Qué quería Dios que fuera sobre o encima del propiciatorio? Representaciones doradas de los querubines. La siguiente es la intrigante descripción de Dios a Moisés, Éxodo capítulo 25, versículos de 10 a 13. Ahora debían construir un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Debes revestirla con oro puro por dentro y por fuera. Debes revestirla. Debes hacer un molde de oro alrededor de ella. También debes fundir 4 argollas de oro para ella y prenderlas en sus 4 patas. 2 argas estarán en un lado de ella y 2 argollas en el otro lado de ella. Y debes hacer varas de madera de acacia y revestirlas con oro. Qué visión increíble debió haber sido la de los querubines asociada a la misma presencia de Dios. De estas 2 fuentes en la Biblia, parece que la principal responsabilidad de los querubines puede ser declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Por más que Adán deseara retornar al jardín del Edén, los querubines le recordaban que había quebrado la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel tenía permiso de entrar al Santo de los Santos una vez al año para contemplar el propiciatorio. Estoy seguro de que debió sentir en cada ocasión: no pertenezco aquí en la santa presencia de Dios,
pues soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. No obstante, los querubines en la Biblia eran frecuentemente representativos de cosas celestiales. Fueron integrados al diseño del Arca de la Alianza y del Tabernáculo por orden de Dios. Ezequiel capítulo 10, versículos 8 a 14. Los querubines parecían tener algo como una cabeza humana bajo sus alas. Entonces miré, y he aquí que al lado de los querubines había 4 ruedas, una rueda al lado de cada querubín, y la apariencia de las ruedas era como el brillo de la piedra de Tarshish. En cuanto a su apariencia, todas las 4 tenían la misma similitud, como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Cuando se movían, iban en cualquiera de sus 4 direcciones sin girar mientras se movían, pero seguían la dirección hacia la cual se volvían sin girar mientras se movían. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban cubiertas de ojos alrededor. Las ruedas pertenecían a todos los 4. Las ruedas eran llamadas, como yo oí, las ruedas giratorias, y cada uno tenía 4 caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda cara era la cara de un humano, la tercera la cara de un león, y la cuarta la cara de un águila. Los querubines se muestran en Ezequiel 10 como teniendo no solo alas y manos, sino también estando llenos de ojos, rodeados por ruedas dentro de ruedas. No obstante, Ezequiel también pinta un tono sombrío en el capítulo 10. Los querubines proporcionan la pista. El profeta presenta su visión que profetiza la destrucción de Jerusalén en Ezequiel capítulo 9, versículo 3. El Señor descendió de su trono sobre los querubines al umbral del templo. Justo en el capítulo 10, versículo 1, Él regresa nuevamente para asumir su lugar sobre ellos en la calma antes de la tormenta. Vemos los querubines estacionados en el lado sur del santuario, posicionados hacia la ciudad. Ellos presenciaron el comienzo de la retirada gradual de la gloria de Dios de Jerusalén. El murmullo de sus alas indica eventos inmensamente importantes que seguirán. Capítulo 10, versículo 5. Entonces los querubines se erigen en preparación para la partida. Aunque Ezequiel 10 es difícil de entender, un punto queda claro: los querubines están asociados al esplendor de Dios. Este capítulo es uno de los más enigmáticos y evocativos de la Biblia sobre la grandeza de Dios y envuelve seres angelicales. Debe ser leído con cuidado y oración. Pocos otros capítulos en la Biblia dan al lector una sensación de la grandeza y gloria de Dios. Serafines, otro grupo de ángeles especialmente identificados, son los serafines. En la lengua hebrea, serafín significa ardientes. El libro de Isaías nos habla de los serafines en el último período del reino de Israel. Isaías vivió en Jerusalén y habló en nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Él expresó ante todo un mensaje de juicio de Dios. Reprendió a los líderes corruptos de Israel, advirtiendo que la rebelión contra el pacto con Dios tendría un costo. Dios usaría a los grandes imperios de Asiria y tras ellos a Babilonia para juzgar Jerusalén, en caso de que continuaran con la idolatría y la opresión a los pobres. Pero esta declaración venía acompañada de un mensaje de esperanza. La grandiosa visión de Isaías de Dios sentado en su trono del templo rodeado por criaturas celestiales gritando «Santo, Santo, Santo», es una imagen poderosa. Isaías de repente percibe cuán corrupto él y su pueblo, Israel, son y piensa que será destruido por la santidad de Dios. Pero esto no ocurre. Entonces, uno de los serafines vuela hacia él y lo purifica de su pecado con una brasa ardiente. Mientras Isaías reflexiona sobre esta experiencia peculiar, Dios le asigna una tarea difícil. Él debe continuar predicando el juicio venidero, pero, como Israel ha llegado a un punto de no retorno, sus advertencias paradójicamente endurecerán a las personas. El impacto endurecedor de la palabra de Dios es un tema clave, y no es de sorprender que Isaías haya preguntado ¿hasta cuándo debo continuar predicando y endureciéndolos sin respuesta? Isaías tuvo una de las tareas más difíciles entre todos los profetas, pero claro, si él no hubiera persistido, no tendríamos este libro increíble. Él no sabía que siglos adelante
Este libro sería una inspiración, pero en su vida él fue un fracaso. Nadie lo escuchó. Solo se endurecieron más y más durante 40 años. En el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor, exaltado y sentado en un trono. La cola de su vestidura llenaba el templo. Encima de él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y clamaban unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces, los umbrales de las puertas se estremecieron y el templo se llenó de humo. A pesar de ser de diferentes jerarquías y estar envueltos en misterio en la Biblia, los serafines comparten una característica: están continuamente alabando a Dios. Los ángeles y seres celestiales son maravillosos, pero palidecen en comparación con el Cordero Celestial, el Señor de la Gloria, ante quien todas las fuerzas en el cielo y en la tierra se inclinan en devoción sagrada y adoración sin aliento. En la visión retratada en Isaías 6, Isaías fue testigo personalmente de la santidad de Dios. Isaías, siendo un profeta de Dios y un hombre intachable, era consciente de su propia pecaminosidad. Incluso los serafines en la presencia de Dios, aquellos que gritaban: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, cubrían sus rostros y pies con 4 de sus 6 alas. Cubrir el rostro y los pies, sin duda, expresa la reverencia y admiración causadas por la presencia directa de Dios. En Apocalipsis 4, Juan tuvo una visión del trono de Dios que era idéntica a la de Isaías. En reverencia y admiración por lo santo, seres vivientes rodeaban el trono gritando: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Las criaturas alrededor del trono de Dios, según Juan, están constantemente prestando alabanza, honor y reverencia a Él. Finalmente, los ángeles alrededor del trono, en ambas visiones, gritan: Santo, 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 indicando que Dios es el mismo en ambos testamentos. A menudo pensamos en el Dios del Antiguo Testamento como un Dios de ira y en el Dios del Nuevo Testamento como un Dios de amor. No embargo, Isaías y Juan, por otro lado, pintan una imagen unida de nuestro Dios santo, magnífico y glorioso, que no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Pues yo, el Señor, no cambio. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Santiago capítulo 1, versículo 17. En Él no hay cambio ni sombra de variación. La santidad de Dios es eterna, así como Él es eterno. Como Isaías menciona que cada uno clamaba al otro, podemos presumir que había varios serafines. La función de los serafines es cantar alabanzas al nombre y al carácter de Dios en el cielo. Su ministerio se relaciona directamente con Dios y su trono celestial, porque están posicionados sobre el trono, a diferencia de los querubines que están al lado de él. Ellos eran indescriptiblemente bellos. Con 2 alas cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, sugiriendo que algunos seres angelicales vuelan. La Biblia, sin embargo, no sostiene la noción común de que todos los ángeles tienen alas. El concepto convencional de ángeles con alas deriva de su capacidad de moverse instantáneamente y con velocidad ilimitada de un lugar a otro, y las alas eran consideradas el medio que permitía tal movimiento ilimitado. Santos y vigilantes. Los santos y los vigilantes son retratados en el libro de Daniel, que se desarrolla en Babilonia. La historia comienza poco después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Saquearon la ciudad y su templo, y llevaron a una leva de israelitas al exilio. 4 miembros de la familia real de David estaban entre ellos: Daniel, posteriormente conocido como Beltesazar, y sus 3 compañeros. El libro de Daniel se desarrolla en Babilonia, una nación gobernada por Nabucodonosor, un gobernante pomposo y cruel que se deleitaba en torturar a sus súbditos. Él conquistó a Siria y luego volvió sus ojos hacia Egipto, su principal rival. Judá estaba en el camino, por lo tanto, tenía que ser eliminado si su objetivo de liderar un vasto imperio iba a ser realizado. La experiencia transformadora de Nabucodonosor comenzó con otro sueño perturbador. El rey informó a sus magos,
astrólogos, caldeos y adivinos, pero ellos no pudieron descifrar el sueño. El rey llamó a Daniel después de que todos los demás fallaron. Dada la experiencia anterior de Daniel con sueños, es extraño que Nabucodonosor haya consultado a sus sabios en lugar de ir directamente a Daniel. Mira, Daniel ya había interpretado un sueño anteriormente sobre una gran estatua, una estatua enorme y deslumbrante, impresionante en apariencia, cuya cabeza era hecha de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro y parte de barro cocido. Daniel capítulo 2 versículo 36. Este fue el sueño, y ahora vamos a interpretarlo para el rey. Este sueño fue diferente. El sueño de Nabucodonosor comenzó prometedor. Él vio un árbol que crecía alto y poderoso, tan fructífero que proporcionaba alimento para todo tipo de criatura. Pero pronto el sueño se volvió sombrío. Nabucodonosor, estando a gusto en mi casa y floreciendo en mi palacio, tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en mi cama, las imágenes y visiones en mi mente me alarmaron. Así, emití un decreto para que todos los sabios de Babilonia fueran traídos a mi presencia para interpretar el sueño para mí. En las visiones de mi mente, mientras estaba acostado en la cama, vi esto suceder. Había un árbol en medio de la tierra, y su altura era grande. El árbol creció grande y fuerte, su cima alcanzó el cielo, y era visible hasta los confines de la tierra. Sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, y en ella había alimento para todos. Bajo ella, las bestias del campo encontraban refugio. En sus ramas, los pájaros del aire hacían nido, y de ella todos los seres se alimentaban. Mientras yo estaba acostado en mi cama, también vi en las visiones de mi mente a un vigilante, un santo, descendiendo de los cielos. Él gritó en alta voz: «Derriben el árbol y corten sus ramas, arranquen sus hojas y dispersen su fruto. Dejen que las bestias huyan de debajo de ella y los pájaros de sus ramas. Pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con una banda de hierro y bronce alrededor de él, en la hierba del campo. Dejen que esté mojado con el rocío del cielo y viva con las bestias entre la hierba de la tierra. Dejen que su mente cambie de hombre a animal, hasta que pasen 7 tiempos por él. Esta decisión es el decreto de los vigilantes, el veredicto declarado por los santos, para que los vivos sepan que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien desea, y establece sobre él al más bajo de los hombres. Este es el sueño que yo, rey Nabucodonosor, vi. Cuéntenme la interpretación, pues ninguno de los sabios de mi reino puede interpretarlo para mí, pero usted es capaz, porque el espíritu de los santos dioses está en usted». Por un tiempo, Daniel, que también era conocido como Beltesazar, se quedó perplejo. Los pensamientos lo alarmaron. Entonces el rey dijo: «Beltesazar, no deje que el sueño o su interpretación lo alarmen». Mi señor respondió: «Beltesazar, que el sueño se aplique a los que te odian y su interpretación a tus enemigos. El árbol que viste, que creció grande y fuerte, cuya cima alcanzó el cielo y era visible por toda la tierra, cuya follaje era hermoso y cuyo fruto era abundante, proporcionando alimento para todos, bajo el cual las bestias del campo vivían y en cuyas ramas los pájaros del aire hacían nido, usted, oh rey, es ese árbol, pues usted se ha vuelto grande y fuerte, su grandeza creció hasta alcanzar el cielo, y su dominio se extiende hasta los confines de la tierra. Y usted, oh rey, vio a un vigilante, un santo, descendiendo del cielo y diciendo: «Corte el árbol y destrúyalo, pero deje el tocón con sus raíces en el suelo, con una banda de hierro y bronce alrededor de él, en la hierba del campo. Deje que sea empapado con el rocío del cielo y viva con las bestas del campo, hasta que pasen 7 tiempos por él». Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto que el Altísimo emitió contra mi señor, el rey. Usted será apartado de los hombres, y su morada será con las bestas del campo. Usted se alimentará de hierba como un buey, y será empapado con el rocío del cielo, y pasarán 7 tiempos por usted, hasta que usted reconozca que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien él desea.
En cuanto a la orden de dejar el tocón del árbol con sus raíces, su reino le será restaurado tan pronto como usted reconozca que el cielo gobierna. Por lo tanto, que mi consejo le agrade, oh rey. Apártese de sus pecados haciendo lo que es justo, y de sus iniquidades mostrando misericordia a los oprimidos. Quizás haya una extensión de su prosperidad. Todo esto sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después, mientras él paseaba en la terraza del Palacio Real de Babilonia. El rey exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo mismo construí por el poder de mi fuerza, como residencia real y para la gloria de mi majestad? Mientras las palabras aún estaban en la boca del rey, una voz vino del cielo: Está decretado para usted, rey Nabucodonosor, que el reino ha sido retirado de usted. Usted será apartado de los hombres, vivirá con las bestias del campo y se alimentará de hierba como un buey. Y pasarán 7 tiempos por usted, hasta que usted reconozca que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien él desea. Daniel capítulo 4, versículos 10 a 32. Un santo dio la orden para cortar el árbol y despojarlo, dejando nada más que un tocón. Entonces, el tocón debía tener una banda de hierro y bronce alrededor de él. Dejarlo ser empapado con rocío sugiere que el árbol era realmente un hombre. Él sería llevado a la locura y recibiría la mente de un animal por 7 años. ¿Cuál era el propósito de este decreto? Para que los vivos supieran que el Altísimo es el gobernante sobre los reinos humanos. Dios aparentemente reveló a Daniel lo que el sueño significaba tan pronto como Nabucodonosor terminó de contarlo, pues la interpretación dejó a Daniel aturdido por un momento. Él no deseaba mal al rey. Quería verlo llegar al arrepentimiento ante Dios y evitar este terrible juicio contra el rey. Daniel dio al rey la buena noticia, seguida por la locura. Nabucodonosor no era solo el árbol, sino también sería el tocón. La última palabra en la visita de Daniel fue su sincero apelo para que Nabucodonosor se arrepintiera y se lanzara a la misericordia de Dios. Curiosamente, no hubo respuesta alguna del rey en ese momento. El arrepentimiento había funcionado para el rey Acab, después de que él mató a un hombre por su propiedad, tras una advertencia de Elías. Dios pospuso la caída de su reino para que él no viera eso suceder hasta después de su muerte. Él se comportó de la manera más vil al seguir ídolos, como los amorreos que el Señor había expulsado antes de Israel. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus ropas, se vistió de saco y ayunó. Se acostó en saco y anduvo humildemente. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita: ¿Has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Porque él se ha humillado, no traeré esa calamidad en sus días, sino en días de su hijo. Primeros Reyes, capítulo 21, versículos 25 a 27. Nabucodonosor falló en hacer eso. Nabucodonosor parecía haber olvidado la advertencia de Dios sobre su arrogancia. La extensión de 12 meses de la gracia de Dios no tuvo efecto en la decisión del rey de arrepentirse. Si algo, el retraso lo ayudó a creer que había escapado sin castigo. ¿No es esta la gran Babilonia que construí por mi vasto poder y para la gloria de mi majestad? En otras palabras, él había alcanzado el pico de su orgullo y estaba felicitándose por la belleza del imperio que había construido. Pero, justo entonces, una voz del cielo habló, anunciando el juicio que Nabucodonosor había visto previsto en su sueño. Él fue inmediatamente tomado por un tipo de locura que lo hizo actuar y vivir como un animal. Nabucodonosor hizo una declaración que era considerablemente diferente de su anterior, una vez que su largo castigo terminó. Él alabó al Altísimo diciendo: «Su dominio es un dominio eterno. Él hace lo que quiere, nadie puede detener su mano». Hay varias cosas que podemos aprender de los vigilantes y los santos. Primero, ellos son agentes de Dios en el juicio. Él llamó en alta voz: «Corte el árbol y pode sus ramas, arranque sus hojas y disperse sus frutos». La decisión es anunciada por mensajeros. Los santos declaran el veredicto para que los vivos sepan que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y los da a quien desea, y establece sobre ellos al más humilde de los hombres. Daniel, capítulo 4,
versículos 14 a 17. Según la Biblia, los ángeles han trabajado a lo largo de la historia para ejecutar juicios, dirigiendo los destinos de las naciones que desobedecieron a Dios. Por ejemplo, Dios usó ángeles para dispersar al pueblo de Israel por causa de sus pecados. También usó ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, así como Babilonia y Nínive. Al final, los ángeles también administrarán juicios sobre individuos que rechazaron el amor de Dios al final de los tiempos. Las fuerzas angelicales son descritas como ejecutores de los juicios de Dios por el escritor de Hebreos, quien los llama espíritus ministradores y una llama de fuego. Hebreos, capítulo 1, versículo 7. Los ángeles administran el juicio en conformidad con los principios de justicia de Dios. La Biblia nos presenta varias imágenes de ángeles adorando a Dios. Ya hemos visto al serafín proclamando a Dios como santo, santo, santo en Isaías, capítulo 6, versículo 3. Y en Apocalipsis leemos: y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era 10.000 veces 10.000, y miles de miles, diciendo en alta voz: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, y riquezas, y sabiduría, y fuerza, y honor, y gloria, y bendición. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 12. Los ángeles proporcionan un buen modelo para nosotros seguir. ¿Cuántas veces nos apresuramos en servir a Dios o a los demás, tal vez de una forma buena y necesaria, y descuidamos la adoración a Dios y adorarlo? Claro, debemos dar a Dios y a los demás todo nuestro esfuerzo y servicio, pero antes de eso, necesitamos pasar tiempo en su presencia, afinando nuestros corazones. El puesto de arcángel es ocupado por solo un ángel en el registro bíblico. Entonces ese ángel es el más prominente entre todos los ángeles santos. El nombre del arcángel es Miguel. Este nombre plantea la pregunta: ¿quién es como Dios? Las tres grandes misiones del arcángel Miguel comienzan con la defensa del cuerpo de Moisés. Miguel es probablemente el ser angelical más conocido mencionado en la Biblia. Sabemos que Miguel es un arcángel, pero ¿qué implica ese papel específico para él? ¿Cuáles son sus logros, sus responsabilidades y cómo encaja en el ejército celestial que Dios ha reunido? Dios eligió retener mucha información de nosotros sobre los eventos que llevaron a la muerte de Moisés. Dios le dio una visión de la tierra prometida, aunque era imposible para él pisar allí. Moisés miró hacia la tierra prometida mientras estaba en la cima de Nebo, que forma parte de una cadena montañosa conocida como Pisga, ubicada en lo que ahora es la nación moderna de Jordania. Moisés no fue autorizado a entrar en la tierra prometida porque había desobedecido a Dios. Judas 9 describe una ocasión en que Miguel, el arcángel, estaba en desacuerdo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Parece que hubo una disputa sobre el cuerpo de Moisés, y Judas indica que Miguel, el arcángel, triunfó en este conflicto apelando a la autoridad del Señor, diciendo: «El Señor te reprenda». Sin embargo, no está totalmente claro por qué Miguel luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Algunas personas creen que el diablo pretendía usar el cuerpo de Moisés como un objeto de adoración para intentar que Israel se involucrara en idolatría. La segunda misión del arcángel Miguel es luchar contra el príncipe de Persia, mencionado solo en Daniel, capítulo 10. Esta sección altamente apocalíptica del libro de Daniel es, por lo tanto, al menos parcialmente simbólica. El príncipe de Persia es más probablemente una referencia a un ser espiritual maligno que gobernaba Persia en la antigüedad. El profeta Daniel tuvo una visión preocupante sobre una gran guerra y entró en un período de luto, ayuno y oración de 3 semanas. Dios envió un mensajero celestial para explicar la visión en respuesta a la oración de Daniel. Daniel capítulo 10, versículos 10 a 14. Entonces, he aquí que una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y palmas de las manos. Y él me dijo: Daniel, hombre muy amado, entiende las palabras que yo te hablo y ponte en pie, pues ahora he sido enviado a ti. Y cuando él dijo esta palabra, me puse en pie, temblando.
Entonces él me dijo: «No temas, Daniel, pues desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas, y yo he venido por causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, pues yo estaba detenido allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte entender lo que acontecerá a tu pueblo en los últimos días, pues la visión se refiere a muchos días aún por venir». Aquí tenemos una visión del conflicto espiritual en el reino celestial. Daniel estaba orando y ayunando por 3 semanas, y un ángel fue enviado desde el primer día en respuesta, pero el ángel fue impedido por una figura llamada Príncipe del Reino de Persia, que lo opuso por 21 días, exactamente durante el período en que Daniel estaba ayunando y orando. De hecho, el príncipe de Persia ejercía un poder tan increíble que Miguel, uno de los principales príncipes, tuvo que ser despachado para ayudar. En Judas 9, aprendemos que Miguel es un arcángel. El ángel fue capaz de llegar hasta Daniel gracias a su fuerza. Un ángel esclarece cómo se desdoblarán los últimos días en la visión final de Daniel. Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de su pueblo, aparecerá en ese momento. El ángel también se refiere a Miguel como el príncipe de Daniel. La Biblia no dice exactamente qué significa estar de guardia, pero está claro que Miguel tiene responsabilidades especiales para con Israel en su papel de combatiente. Miguel tiene una responsabilidad particular para con Israel, como mencionado en Daniel capítulo 10, versículo 21, y Daniel capítulo 12, versículo 1. Se describe como el príncipe de esa nación. Al leer la historia antigua y moderna, creo que vemos la mano de Miguel defendiendo a Israel. A pesar de su gran poder, Miguel permanece completamente sumiso al Señor. Judas capítulo 1, versículo 9, demuestra su dependencia del poder del Señor. Los ángeles justos están organizados en jerarquía y se someten a la autoridad. Considerando la fuerza de Miguel, el arcángel, su sumisión a Dios es aún más notable. El término arcángel significa ángel de más alto rango, y la mayoría de los ángeles en la Biblia son retratados como mensajeros, pero Miguel es descrito como contendiendo, luchando o resistiendo contra espíritus malignos y principados en todos los 3 libros. A pesar de su angustia y debilidad, el ángel fortaleció a Daniel para recibir la revelación que sigue en los capítulos 11 y 12. Pero había más conflicto angélico por venir. El ángel tuvo que retornar inmediatamente para combatir al príncipe de Persia, y luego informó a Daniel que el príncipe de Grecia vendría. Esto implica que los demonios de Satanás están constantemente en conflicto con el reino de Dios y su servicio. Debemos estar preparados para luchar en el reino espiritual, donde no podemos ver la batalla. La tercera misión del arcángel Miguel es la guerra en el cielo. La guerra estalla en el cielo, con Miguel y sus ángeles de un lado, y el dragón y sus ángeles del otro. Esto ocurre en medio de la tribulación, como se describe en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 a 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, y ya no había lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue lanzado fuera, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Él fue lanzado a la tierra, y sus ángeles fueron lanzados con él. El dragón fue tan completamente derrotado que perdió su posición, y él y sus ministros fueron lanzados a la tierra. Este no es su destino final, sin embargo. Los cielos pueden alegrarse por la partida del dragón, pero es una noticia terrible para la tierra y el mar. El diablo sabe que su tiempo es corto y resolvió desatar su furia lo más ampliamente posible. Satanás no está actualmente en el infierno, aunque ciertamente está en camino. Miguel y las fuerzas del cielo derrotan al dragón, y el diablo es arrojado a la tierra. Enfurecido, Satanás parte para guerrear contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen firme el testimonio de Jesús, como se describe en Apocalipsis capítulo 12,
versículo 17. Entonces el dragón se enfureció con la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El enfrentamiento es necesario y a nadie le gusta, pero necesita hacerse para corregir, purificar y unificar la comunidad. La historia de Lucifer, de gloria a maldición, presenta una personalidad referida como Lucifer. La raíz latina de Lucifer significa el que trae luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer era retratado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma. Era uno de los principales ángeles de Dios, junto con Miguel y Gabriel, en el ejército celestial de Dios. Sin embargo, en algún punto, Lucifer cometió un grave error: desafió a Dios. Lucas capítulo 10, versículo 18. Él les dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago». Aquí, Jesús describe a sus discípulos una escena que él presenció en el cielo. Este evento ocurrió antes de la encarnación de Jesús como hijo de María. Él los advirtió contra los peligros de permitir que el orgullo los controlara. La escena que describió fue el juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer. Lucifer ocupaba una posición de honor única en el cielo. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15. Hijo del hombre, entona un cántico fúnebre por el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta. Tú eras el querubín ungido que cubre y protege, y yo te coloqué allí. Estabas en el monte santo de Dios. Caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló iniquidad en ti. Lucifer es descrito como el querubín ungido que cubre. Los querubines extendían sus alas en la parte superior, envolviendo el propiciatorio con sus alas. Ellos se enfrentaban, y los rostros de los querubines estaban dirigidos hacia el propiciatorio. Lucifer era ejemplar en belleza. El orgullo lo llevó a desafiar a Dios y buscar un lugar de igualdad con Dios. Aparentemente, Lucifer tenía autoridad sobre un grupo de ángeles y logró alienar a algunos de ellos de su lealtad a Dios, llevándolos a unirse a él en su rebelión contra Dios. En respuesta, Dios expulsó a Lucifer y a sus compañeros rebeldes de su presencia. Para describir las actividades de Lucifer, al convertir a algunos ángeles contra Dios a través de su esquema persistente, Ezequiel capítulo 28, versículos 16 a 19, explica: por la abundancia de tu comercio, estabas lleno de violencia en tu interior, y pecaste. Por eso te expulsé como una cosa profana del monte de Dios. Te destruí, oh querubín guardián, del medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enorgulleció por causa de tu belleza. Corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Te arrojé a la tierra, te expuse ante los reyes, para que te contemplen. Profanaste tus santuarios por el gran número de tus pecados y por la injusticia de tu comercio. Por eso, hice salir fuego de tu interior, que te consumió, y te reduje a cenizas en la tierra, a la vista de todos los que te observaban. En algunas versiones de la Biblia, vemos la palabra comercio, aplicada a alguien que se comporta como un chismoso o calumniador. En otras palabras, podría ser descrito como alguien que negocia tanto bienes como chismes. En varios otros libros de la Biblia, por ejemplo, en Levítico, Proverbios, Jeremías, esa palabra es traducida como chismoso o calumniador. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 20, versículo 19, esta práctica de ser chismoso está íntimamente ligada a quien se lisonjea con los labios. Se nos advierte contra ambos tipos de personas. Quien anda chismeando revela secretos. Por tanto, no te asocies con quien se abre mucho en los labios. Aparentemente, eso ilustra exactamente lo que Lucifer hizo. Él circuló entre los seres angelicales creados y promovió una rebelión organizada contra Dios. Yo te daré una posición mucho más responsable en la administración del universo. El diablo nunca necesitó cambiar sus tácticas
sea en el cielo o en la tierra, por una simple razón, porque aún funcionan. Todo este proceso no ocurrió de repente, o incluso en pocos días. No tenemos cómo medir el tiempo que llevó para que Lucifer promoviera su rebelión, pero fue tiempo suficiente para que él organizara una revuelta cuidadosamente planeada contra Dios y convenciera a un tercio estimado de los ángeles a unirse a él. Esta estimativa se basa en una declaración sobre Satanás en la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. Como un maestro de la calumnia o chismoso, él continúa buscando socavar varias formas de autoridad que Dios ha establecido, tanto en la Iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, él no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo un reino propio en oposición al reino de Dios. El orgullo, el pecado original, nos lleva a leer que tu corazón se exaltó por causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría por causa de tu resplendor. Te lanzaré por tierra ante los reyes, para que te contemplan. El corazón de Lucifer se exaltó en orgullo por causa de su belleza, y ese fue el motivo por el cual fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? El orgullo. El pecado original ocurrió en el cielo, no en la tierra. No fue una intoxicación alcohólica, no fue adulterio y ni siquiera mentira. Fue una cuestión de orgullo. Todavía es el pecado más letal de todos. Muchos asistentes a la iglesia jamás soñarían con cometer adulterio o emborracharse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo sin reconocer cuán dañino es. Lucifer era tan hermoso que se enorgulleció de sí mismo, y su orgullo finalizó la transformación de Lucifer a Satanás. Creo que es vital para todos nosotros darnos cuenta de que el primer pecado en el universo no fue asesinato ni adulterio, sino el orgullo. Fue el orgullo el que produjo la rebelión. Además, fue el orgullo que surgía de las bendiciones de las cuales Dios mismo era el autor. Dios le dio a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría. Todos esos dones eran de Dios. Sin embargo, la actitud incorrecta de Lucifer los transformó en instrumentos para su propia destrucción. Me impacta darme cuenta de que hombres y mujeres llamados y equipados por Dios todavía hoy cometen el mismo error trágico que Lucifer cometió. En Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, el profeta analiza el motivo detrás de la rebelión de Lucifer. Era una ambición de ser igual a Dios. Lucifer hizo 5 afirmaciones sucesivas, precedidas por la frase «subiré». Dijo: «Subiré a los cielos, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en los lados del norte, subiré por encima de las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo». La ambición autopromocionada de Lucifer fue la causa de su caída. La Escritura nos enfrenta con un contraste deliberado entre Lucifer y Jesús. Lucifer no estaba en la forma de Dios, era un ser creado. No tenía derecho a ser igual a Dios, pero ambicionó la igualdad con Dios, y al alcanzarla cayó. Por otro lado, Jesús era divino por naturaleza eterna y gozaba de igualdad con Dios. Por eso, Dios lo exaltó al lugar más alto y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó grandemente y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Al nombre de Jesús toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, esto es, todos los ejércitos creados que sirven a Dios en su cielo, de los que están en la tierra. Esto significa que, en última instancia, toda criatura en la tierra se someterá a la autoridad de Cristo. De los que están debajo de la tierra, esto se refiere al reino de Satanás en el Hades, incluyendo la muerte, el infierno, la tumba, y también los muertos impíos, que previamente rechazaron la misericordia de Dios. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Solo hay un camino para la promoción, la humildad. Este es un principio absolutamente invariable, no hay excepciones. El camino hacia arriba es hacia abajo,
Ese es el gran secreto, como declara Proverbios 18:12. Antes de la destrucción, el corazón del hombre se exalta, y antes de la honra es humillado. Volviendo a Filipenses, vemos una verdad maravillosa traída a la luz. Por esa razón, Dios lo exaltó al lugar más alto y le dio el nombre que está sobre todos los nombres. La humildad es una cuestión de voluntad, no de emociones. Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar por sí mismo. Señor, elijo humillarme delante de ti. Renuncio al orgullo, a la arrogancia y a la ambición personal delante de ti y delante de mis hermanos en la fe. Para dar un ejemplo práctico de humildad, Jesús habló sobre los invitados a una fiesta de bodas. Lucas capítulo 14, versículos 8 a 11, Biblia amplificada. Cuando seas invitado por alguien a una fiesta de casamiento, no te sientes en el lugar de honor, pues una persona más distinguida que tú puede haber sido invitada por el anfitrión, y aquel que los invitó a ambos vendrá y dirá: dale este lugar a esta persona, y entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último lugar. Pero cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando tu anfitrión llegue te diga: amigo, sube más alto. Entonces serás honrado en presencia de todos los que estén a la mesa contigo, porque todo aquel que se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado. Isaías capítulo 14, versículos 11 a 15, Biblia amplificada. Tu pompa y magnificencia fueron lanzadas al Seol, junto con la música de tus arpas. Los gusanos están esparcidos bajo ti como un lecho, y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella de la mañana, hijo del alba? Has sido cortado hasta el suelo, tú que debilitabas a las naciones. Pero dijiste en tu corazón: subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la congregación, en los lados del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. No obstante, en verdad, serás llevado al Seol, a los recovecos más remotos de la fosa. El deseo de Lucifer era estar en el mismo nivel que Dios. Él se imaginaba tan inteligente, hermoso y majestuoso, que supuestamente pensó consigo mismo: yo podría ser Dios. Los eruditos bíblicos generalmente coinciden en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo. Él era un maestro musical que continúa utilizando la música para encantar a las personas hasta hoy. Lucifer estaba a cargo del santuario de Dios en el cielo. Él estaba al mando de los servicios religiosos. Él era el querubín que guardaba el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Él estaba al mando de la música. Él tenía mucho éxito, luego se rebeló y cayó. El orgullo. Las líneas de batalla están trazadas. Fue expulsado de la presencia de Dios después de volverse orgulloso de su sabiduría y belleza, y después de arquitectar su trama de rebelión contra Dios. Sus ángeles traidores fueron lanzados con él. Lucifer era, quizás, la criatura más sabia y más hermosa de todas las criaturas de Dios, pero la Escritura dice que su corazón se exaltó. La caída de Lucifer, Satanás, comenzó desde dentro antes de llevar a su caída. Después de enorgullecerse por causa de su sabiduría y belleza, y después de arquitectar su plan de rebelión contra Dios, fue cortado de la presencia de Dios, y sus ángeles traidores fueron lanzados con él. Debemos tener esto en cuenta en nuestras propias vidas. Dios creó a Adán de manera única de cualquier otra criatura. Había algo especial sobre el modo de creación de Adán que fue diseñado en la mente del Creador para oponerse al orgullo. Adán vino de una fuente diferente de cualquier otro ser creado que conocemos, lo más bajo, lo más humilde. Sin embargo, Dios lo hizo capaz de convertirse en lo más alto. Aquí está la descripción de la creación de Adán en Génesis. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narinas el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. A diferencia de Lucifer, podemos recordar esto y permanecer fundamentados y humildes. El contraataque de Satanás. Satanás, el ángel ya caído, enemigo de Dios y de los hombres, contraatacó.
Él tenía una enemistad particular contra el hombre por dos razones. Primero, porque él podría atacar la imagen de Dios en el hombre. ¿Ves? El hombre representaba visualmente a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios mismo, pero podía hacer guerra contra la propia imagen de Dios dentro del hombre. Su placer era profanar esa imagen, destruirla, humillarla, y para ese fin trabajó incansablemente. Cuando alguien deja de adorar, comienza a buscar adoración. El cielo es demasiado pequeño para dos objetos de adoración, y está escrito en Judas, versículo 1, que los ángeles que no mantuvieron su primer estado fueron lanzados hacia abajo. La lección de la caída de Lucifer es clara. Cuando te niegas a adorar, caes. Si quieres ser un cristiano decadente, sé demasiado orgulloso para adorar. El orgullo es un camino rápido hacia abajo. El diablo, que fue la estrella de la mañana, un ser angelical encantador que cayó de los cielos, se rebeló contra Dios, convirtiéndose en el enemigo supremo de Dios. Lo que no transformas en alabanza, se transforma en orgullo, y nunca fuimos creados para eso. Cuanto más subimos, más debemos dar la gloria a Dios, el honor a Dios. Y cuanto más Dios nos bendice, no debemos volvernos más arrogantes, pensando, mira a mí, no necesito adorar como esas personas comunes. No eras nada en ese entonces, pero Dios te levantó y bendijo. Según la Biblia, todo lo que tiene aliento, alabe al Señor. En el libro de Génesis, Dios sopló sobre la humanidad. Sé un adorador. Si tienes la vida de Dios en ti, entonces alaba al Señor. Este es el mandamiento de las Escrituras. Fuimos justificados para glorificar. Fuimos liberados para amarlo. Fuimos redimidos para regocijarnos. Fuimos liberados para bailar. Fuimos liberados para cantar. Sé humilde y alaba a Dios. La alabanza es un tema serio en la Biblia. Sin embargo, hay quienes lo tratan de manera frívola e incluso se burlan de él, incluso en la iglesia. La única cosa que puede mantenerte en un ambiente espiritual, y enfatizo esto, es alabar y adorar a Dios. El día en que decidas no adorar a Dios, dejarás su presencia. Un pez no puede sobrevivir sin agua, el cuerpo humano no puede sobrevivir sin oxígeno, y un cristiano no puede sobrevivir sin alabar y adorar a Dios. Tendrás que agradecer a Dios más temprano que tarde, tendrás que aprender a aplaudir y decir aleluya más temprano que tarde. Alabado sea Dios. Gracias, Señor Jesús, te adoro, Señor. Alabado sea Dios. De todos modos, más temprano que tarde, si no lo haces, no estarás en la presencia de Dios y perecerás. Gabriel es uno de los ángeles más conocidos mencionados en la Biblia. El nombre Gabriel significa héroe de Dios, el poderoso, o Dios es grande en hebreo. A menudo se le menciona en las Escrituras como el mensajero de Jehová, o el mensajero del Señor. A pesar de esto, la Biblia nunca se refiere a él como un arcángel. A pesar de eso, las referencias bíblicas a su trabajo son más frecuentes que las de Miguel. El ministerio de Gabriel es esencialmente el de un mensajero misericordioso y prometedor de Dios. Aparece 4 veces en la Biblia, cada vez trayendo buenas noticias. Daniel capítulo 8, versículo 16. Daniel capítulo 9, versículo 21. Lucas capítulo 1, versículos 19 y 26. No obstante, las revelaciones de Gabriel son cruciales para el desenvolvimiento de los planes, propósitos y juicios de Dios. Nuestra primera visión de Gabriel en la Biblia ocurre en Daniel capítulo 8, versículos 15 a 16, donde es encargado de transmitir un mensaje de la sala de situación del cielo, revelando el plan de Dios para la historia a Daniel. Él dijo: «Entiende la visión». Era un tiempo de desesperación para la nación cuando Gabriel vino a Daniel con el mensaje de esperanza. Su nombre, Dios es mi fuerza, o el poderoso, testificaba al Dios todopoderoso, que estaba a punto de liberar a su pueblo del cautiverio y traerlos de vuelta a la tierra prometida. La primera aparición de Gabriel en el Nuevo Testamento ocurre en Lucas capítulo 1. Dios determinó que un profeta debería preceder al Mesías para proclamar su venida y preparar los corazones y mentes del pueblo para él. Por lo tanto,
La narrativa del involucramiento angelical en la vida de Cristo debe comenzar antes incluso de que miremos a María y José. Decidido en su sabiduría y soberanía, Dios quiso que el nacimiento de ese profeta fuera un milagro por sí mismo. Zacarías estaba esperando ante el Señor en el templo, cuando de repente un ángel del Señor apareció al lado derecho del altar del incienso. Lucas capítulo 1 versículo 11 describe este momento. Entonces un ángel del Señor apareció a él, de pie al lado derecho del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se perturbó y fue tomado por el miedo. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, y tu esposa Isabel te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Él será motivo de alegría y regocijo para ti, y muchos se alegrarán en su nacimiento, pues él será grande ante el Señor. Él nunca deberá tomar vino o bebida fermentada, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor, su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la sabiduría de los justos, a fin de preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor». Zacarías preguntó al ángel: «¿Cómo tendré certeza de esto? Pues soy un hombre viejo, y mi esposa está avanzada en edad». El ángel respondió: «Yo soy Gabriel, que asisto en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y traerte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que estas cosas sucedan, porque no creíste en mis palabras, que se cumplirán en su tiempo debido». Mientras tanto, el pueblo esperaba por Zacarías y se maravillaba de su demora en el templo. Cuando salió, no podía hablar con ellos. Ellos se dieron cuenta de que había tenido una visión en el templo, pues les hacía señas y seguía mudo. Cuando su tiempo de servicio fue completado, regresó a casa. Después de eso, su esposa Isabel quedó embarazada y se recluyó por 5 meses. «Así ha hecho el Señor conmigo», dijo ella, «en los días en que miró hacia mí, para quitar mi oprobio entre los hombres. Las Escrituras detallan que los padres elegidos para el profeta eran Zacarías, un sacerdote, y su esposa Isabel. Nunca tuvieron hijos porque Isabel era estéril, y ahora ambos estaban más allá de la edad de tener hijos». Observe también cómo este relato se asemeja al caso de Abraham y Sara en Génesis capítulo 18, versículos 11 y 12. Abraham y Sara ya eran muy viejos, y Sara estaba más allá de la edad de tener hijos. Entonces Sara rió consigo misma al pensar: «Después de ya estar desgastada y mi señor ser viejo, ¿tendré aún ese placer?». Pero, como vimos anteriormente, Dios envió al ángel Gabriel a Zacarías para decirle que él y Isabel tendrían un hijo, y que este hijo sería el precursor del Mesías, Juan el Bautista. Posteriormente, cuando Juan el Bautista y Jesús partieron, Juan de hecho preparó al pueblo para Cristo, señalando sus pecados y clamando por arrepentimiento. Cuando Cristo estaba listo para iniciar su ministerio público, y el trabajo de Juan estaba concluido, Juan dijo respecto a Cristo: «Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, pero he sido enviado delante de él». El amigo del novio, que lo espera y oye, se alegra grandemente con la voz del novio. Esa alegría es mía y está completa. Él debe crecer, yo debo disminuir. Juan, capítulo 3, versículos 28 a 30. María, entre las misiones épicas que Gabriel había emprendido para el Señor, esta ciertamente fue la mayor de todas. Fue enviado a la ciudad de Nazaret, en Galilea, a una virgen prometida en matrimonio a un hombre llamado José, descendiente de David. El nombre de la virgen era María. Qué mensaje maravilloso Gabriel tenía para entregar a aquella joven. He aquí concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas capítulo 1, versículos 31 a 32. Dios confirió tanta honra y responsabilidad a este ángel en particular. El involucramiento de Gabriel en la vida de Cristo
comenzó mucho antes de que él naciera, pues su nacimiento sería un evento único, una nueva vida generada fuera del proceso humano regular, en una virgen, sin un hombre. Ciertamente, la mujer que llevaría al Cristo necesitaba ser informada anticipadamente. Ella tenía que estar preparada para un evento que sería imposible sin la ayuda de Dios. Además, incluso si el evento fuera obra del Espíritu Santo, la joven estaría sujeta al ridículo y abuso de otros en su familia y comunidad que no creyeran en la naturaleza milagrosa de la concepción. De hecho, la fornicación, que sería la única manera normal de que una mujer soltera quedara embarazada, era punible con la muerte bajo la ley mosaica. Levítico capítulo 20, versículo 10. Por lo tanto, Dios envió al ángel Gabriel nuevamente, esta vez para decirle a la Virgen María lo que estaba a punto de suceder. En el 6º mes del embarazo de Isabel, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Nazaret, en Galilea, a una virgen prometida en matrimonio a un hombre llamado José, descendiente de David. El nombre de la virgen era María. El ángel se acercó a ella y dijo: «Saludos, tú que eres altamente favorecida, el Señor está contigo». María se mostró muy perturbada por sus palabras y se preguntó a sí misma qué tipo de saludo podría ser ese. Entonces, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Incluso Isabel, tu pariente, va a tener un hijo en su vejez, y ella, que decían era estéril, está en su 6º mes, pues nada es imposible para Dios. «Yo soy la sierva del Señor», respondió María, «que me suceda conforme a tu palabra». Luego el ángel la dejó. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Cuando Gabriel dio la noticia, María, comprensiblemente, quedó perpleja. No obstante, Gabriel explicó que sería el poder de Dios el que causaría el milagro. Note la reacción de María a la noticia: «Que me suceda conforme a tu palabra». ¿Qué ejemplo nos da ella de obediencia y disposición para ser utilizada por Dios de la manera que Él considere mejor? Después de que María fuera descubierta embarazada del Cristo, José, su prometido, quería dejarla secretamente para protegerla de la vergüenza. Ciertamente María le había contado cómo ocurrió el embarazo. Evidentemente, él estaba teniendo dificultades para aceptar. Entonces, un ángel fue enviado para tranquilizar a José sobre la naturaleza milagrosa y divina del embarazo de María y para alentarlo a aceptarla como su esposa. José se sometió, dándonos otro ejemplo de obediencia graciosa a Dios. En la aparición destacada de Gabriel, informa a la Virgen María sobre Jesús, el Dios encarnado. ¡Qué mensaje para entregar al mundo a través de una joven adolescente! ¡Qué joven sorprendentemente santa debió haber sido para ser visitada por el poderoso Gabriel, uno de los principales servos de los ángeles para los seres humanos, cuya tarea es transmitir conocimiento de Dios a nosotros! Ya hemos visto algunos casos en que los ángeles sirvieron como mensajeros de Dios. Cuando un ángel habló al rey pagano Nabucodonosor en un sueño, y cuando Gabriel profetizó los nacimientos de Juan el Bautista y del Señor Jesús. Muchas veces los hombres necesitaron mensajes de Dios, y los ángeles los entregaron.